Muy bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y también fieles televidentes de Solidaria TV. Estamos contigo una vez más, por la gracia de Dios, mi esposa y yo, en este plató, queriendo pues seguir siendo canales, no solamente canales informáticos, sino canales humanos, como siervos de Dios, canales del amor de Dios, de la sabiduría de Dios, del aceite, de lo alto, del Espíritu Santo. Y por eso, pues queremos seguir transmitiendo lo que recibimos de gracia, las enseñanzas del Maestro Jesús, de su palabra, las reflexiones en esa búsqueda de la sabiduría de lo alto. Y hoy queremos hablar de un tema que es endémico en el ser humano desde que nace. ¿Qué es lo que tiene el corazón humano para que desde niño se enfrente a los diferentes, discrimine, rechace e incluso pues llegue a odiar y a matar al diferente? Así empezó la historia con Caín. Su hermano era diferente. Y la envidia le corroyó. Entonces, queremos hablar del racismo, ese racismo genético de la naturaleza satánica, de la maldad humana, que provoca pues odio. Odio. Sobre todo si en esas personas ves reflejado lo que no quieres ver. Por ejemplo, Caín veía a un hombre más justo que él, ¿no? Haciendo una ofrenda profunda, verdadera, una ofrenda que costaba, ¿no? Y eso, claro, le llevó a odiar a su hermano. Sí, la envidia, porque además se notaba que la bendición de Dios estaba sobre Abel, no sobre él, porque él era malvado, envidioso y cruel, ¿no? Y mató a su hermano. Entonces, vemos noticias como que acaban de estrangular a 2 hermanas de Pakistán por negarse a aceptar matrimonios concertados, a saber con quiénes, sin que haya un respeto a sus sentimientos y a sus deseos, ¿no? Vemos también en las noticias como otra mujer en la universidad testifica que ha aprobado todo y ha salido todo con buenas notas gracias a Jesucristo, solamente por ese comentario. Los compañeros de la universidad que reciben el mensaje la han lapidado. ¿Dónde ha sido eso? Y la han matado. ¿Dónde? Pues no lo sé. ¿En algún país islámico? No sé si es en Afganistán o no sé dónde, creo, no sé. Porque en Afganistán no puede estudiar en la universidad una mujer. Ahora no recuerdo en qué país es, pero claro, uno de estos países, ¿no? Y los compañeros de la universidad. Entonces, al que es diferente, los que consiguen dominar, buscan erradicarlo, porque lo ven como un enemigo, aunque él no vea a esa mayoría como enemiga, es decir, que sea una persona que anhela convivir con todos los seres humanos, no importa. Y esto es racismo, porque no solamente hay esa discriminación por el color. Por la raza, sí, sino que es mucho más profundo, sí. Es también... Es ideológico generalmente. Es ideológico. Por ejemplo, Hitler, una de las cosas contra las que luchaba era contra el Dios de la Biblia. Él lo dice en una de sus... hemos terminado, vamos a terminar con ese concepto, ¿no? de Dios, ¿no? Y por eso el pueblo judío era su centro, ¿no? Sí, hay un partido aquí en nuestro país terriblemente
ácrata y blasfemo que dijo la calle es nuestra y ahora vamos a conquistar el cielo. O sea, ¿qué es lo que quería decir? Que vamos a eliminar la influencia de Dios en nuestro país, ¿no? Sí, eso dijo también la mujer de Mao Zedong, dijo, hemos acabado con el cristianismo en China. Y después ha habido una revolución que creo que han sido 200 millones que están convertidos al Evangelio, así que... Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dijo Jesucristo, y así está, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuándo se verá en Estados Unidos cumplido el famoso sueño de Luther King, que dijo, tengo un sueño de que blancos y morenos podamos ir agarrados de las manos juntos para que haya paz en nuestro país, para que gobierne la concordia, la solidaridad, la hermandad y florezca nuestro común país, ¿no? No lo han visto ese sueño, no, y lo mataron después de eso, ¿no? Lo asesinaron, vaya respuesta, ¿no? Pues ahí sigue también produciéndose en Estados Unidos la discriminación racial y qué curioso que los policías matan, se exceden en su profesión, en muchos casos matando a los negros. No hacen lo mismo con los blancos cuando les prenden. Es rarísimo que maten a un blanco por precaución. En algunos casos, sin duda que puede ser defensa propia, pero se ha visto la cantidad de escándalos de por si acaso o porque es. Entonces, vivimos en un mundo racista porque esa es la satánica inyección, el veneno de los muchos que la serpiente inoculó en el ser humano y que sigue ahí envenenando personas, familias, pueblos, naciones, y enfrentándolas incluso a muerte. Ese terrible suceso de ver en una misma familia pues padres odiando a hijos que no son nacionalistas o viceversa, eso es algo que es demencial. Y eso se llama racismo nacionalista, étnico, ideológico. Y bueno, pues la Real Academia define el racismo como la exacerbación del sentido racial que motiva la discriminación. La discriminación, fuera. No eres de mi raza, no eres de mi ideología, no eres de mi equipo, como tú has dicho, fuera, contigo, ni agua. Esto es tremendo, produce la discriminación, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo cómo está creciendo ese orgullo en muchas etnias, en muchas naciones y en muchos dirigentes, hasta el punto de que llevará a ese gran conflicto mundial que profetizó Jesús de guerras. Nación contra nación, ¿no? Dicen claramente. Etnia contra etnia. Reino contra reino, ¿no? Todos contra todos, en realidad, ¿no? Y dentro de eso, pues vemos también lo que se llama el racismo religioso. Ya. Fíjate tú, el racismo religioso, producido ya no es orgullo, ya es soberbia, que para mí es todavía más sofisticada la soberbia, que es el orgullo llevado a la astucia, a la maquinación más satánica y al disfraz más maligno, ¿no? Y vemos pues el caso de la soberbia religiosa de Jonás. Yeah. Desprecia a los ninivitas con esos puercos, goyín, inmundos, los desprecia y desobedece a Dios para no ir a llevarles la oportunidad de ser salvos y de ser librados del juicio de Dios que iba a aniquilar toda la ciudad con 120.000 personas. Y se viene a España en un barco desde Jope
Pero claro, Dios le quebrantó y le rompió. Le paró en el camino. Le rompió la soberbia religiosa, ese racismo religioso, y claro, tuvo que cumplir, ¿no? La envidia a los otros, pues ahí está, esa soberbia entre irlandeses, ingleses, católicos y protestantes, y así esos racismos religiosos han producido matanzas tremendas y siguen produciéndose, porque ya ves tú, si a alguien se le ocurre tomar la decisión de convertirse a otra religión y es musulmán, la horca o la lapidación o lo que sea, ¿no? Y la propia familia además, ¿no? Entonces, ¿a qué niveles llega la incongruencia intelectual y la barbarie, ¿no? Pues esa es la soberbia que produce Satanás y que inocula en los seres humanos para que caigan en esas trampas, ¿no? Incluso eso, dentro de las iglesias se producen estos racismos. Santiago 2, del 1 al 9. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No haréis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esa es la expresión del racismo, hacer acepción de personas y separar, y formar guetos y formar, y esto todavía existe en Australia. Fíjate, tú, parece mentira, ¿no? Que todavía persista en ese continente el origen de su población, que eran pues penados de Inglaterra, delincuentes y condenados, algunos de ellos injustamente condenados, y que fueron llevados allí para trabajar como esclavos y para poblar ese continente tan inmenso que era colonia inglesa y que de alguna manera todavía sigue bajo la potestad de la reina de Inglaterra y también bajo el colonialismo económico. Pero claro, el plan es dominar, y la mejor forma de dominar es dividir la sociedad, partirla en pedazos, ¿no? Para que no esté agrupada con fortaleza de unión, ¿no? Ya sabes, un reino dividido contra sí mismo no permanece, dijo Jesús. Y bueno, pues por la gracia de Dios pude predicar a cientos de jóvenes ucranianos en esta visita que estuvimos, ¿verdad? Y fue hermoso llevarles a la reflexión espiritual de Jesús, de que no pueden odiar a muerte, condenar y desear que sean, fulminados los rusos, aunque estén actuando como están actuando, porque esa no es la actitud de un buen hijo de Dios, porque si actuara Dios con todos los seres humanos, perdonando y amando solo a los inocentes, no había ni uno que quedara vivo. Entonces fue hermoso, después de llevarles a
a la situación de que orad por los que os maldicen, como dijo Jesús, por los que os persiguen, bendecirlos. Y pues tuve una profecía para ellos. Ustedes, cuando esto pase, algunos irán de misioneros a Rusia para socorrer a los rusos, que quedarán destrozados el país en muchas maneras, y quizá incluso para dar de comer a mucha gente allí por la ruina que tendrán, o simplemente para que conozcan a Jesús y puedan ser salvos, ¿no? Y esa es la maravilla del amor, que no discrimina a nadie, ni siquiera al más malvado. No somos quienes para juzgar y condenar a nadie, solo Dios juzga y condena. Nosotros hemos sido tomados de la maldad para ser transformados por la bondad de Dios en bondadosos y ser instrumentos de amar a Dios sin discriminación a todos los seres humanos. Ninguno es enemigo de los verdaderos hijos de Dios. Son los demonios los enemigos, que utilizan a los seres humanos como peleles, como esclavos, como arietes, como carne de cañón para sus fines, ¿no? Y así pues vemos discriminaciones a los extranjeros, ¿verdad? ¿Cuántas discriminaciones hay? Es terrible, ¿no? Conocemos casos de un extranjero, como está ilegal, le contratan para trabajar, pasan unos 15 días o el mes y no le pagan, y se niegan a pagarle, pues se reclama y se marcha sin haber cobrado y casi sin tener para comer, y lo abusan. ¿Cómo se puede hacer eso? O le hacen trabajar 14 horas y no le pagan ni el salario mínimo, como es ilegal. Pues esto es increíble. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a los extranjeros. Y con esto no estamos apoyando la llamada, vengan todos los extranjeros, yihadistas, asesinos, ladrones, vengan todos los que quieran a este país. No. Estamos proclamando la hospitalidad al extranjero que viene realmente por necesidad, por salvar su vida de una manera o de otra, que es además lo que está reconocido mundialmente como el derecho de asilo. Ahora, los que vienen a hacer daño, a robar, matar, a hacer perversiones, es mejor que sean echados fuera o que no entren. Pero a los que están y respetan, mira lo que dice la palabra de Dios, Éxodo 12:49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. La misma ley, sin discriminar. No hay dos códigos civiles, penales, etcétera, uno para los extranjeros, otro. No, es la misma ley, porque estamos hablando de medir actitudes, acciones u omisiones. Lo mismo, Éxodo 22:21, que dice: Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Claro. Fíjate tú, si son extranjeros, Abraham era un iraquí. Fíjate tú, Dios los saca y lo lleva como extranjero de peregrino, y con él forma un pueblo y después acaba asentándose en la tierra prometida, ¿no? Pero bueno, resulta que sigue como extranjero y encima tiene que ir de un lado para otro de extranjero para salvar su vida, para poder bendecir a su familia, ¿no? Y toda la descendencia igual. Que vamos a hablar, por ejemplo, de lo que profetizó Dios a Abraham dentro de 400 años de esclavitud, vuestra descendencia en Egipto. Claro. Entonces, primero fueron allá para salvar la vida. Claro. Porque perecían de hambre. Casi todos los pueblos han sido extranjeros en algún momento, ¿no? Todos han tenido que ¿Quién emigrar? no ha tenido que emigrar en algún momento, o algún familiar? Pues sí, hay algunos que nunca tuvieron que emigrar. Hay generaciones pasadas, en las generaciones pasadas es raro no encontrar algún familiar que haya venido de otro lugar o haya tenido que ir. Tu abuela emigró a donde fue, Argentina. Sí, Argentina. Y volvió después, la pobre, sin haber tenido gran éxito, pero emigró, y así
Entonces, cuidado, porque con la misma vara que medimos, seremos medidos. Eso dice Dios. Éxodo 23:9 dice así. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Hay que ponernos en su lugar, recordando, ¿no?, que fuimos, que estuvimos en la misma situación. Lo mal que lo pasaste. Lo mal que lo pasaste fuera de tu casa, de tu parentela, fuera de tus costumbres, fuera de tus alimentos, fuera de tu pueblo. Entonces, eso es amor y solidaridad, sin necesidad de hacer superproezas. Es puro sentido común. Levítico 19, 33 y 34 seguimos leyendo. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Yahvé vuestro Dios. Es tremendamente claro. El amor está por encima de las razas, por encima de las culturas. Son seres humanos. ¿Qué significa un prójimo? Pues un ser humano semejante a uno mismo. Y por lo tanto hay que vernos en él y sus necesidades, verlas como nuestras y ser sensibles y solidarios a sus situaciones. Así dice el Señor, por tanto, en Deuteronomio 10, del 17 a 19. Porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Ahí se ve el carácter de los habitantes de una nación. Ahí se ve la ley de la hospitalidad en los pueblos antiguos, con esa nobleza. La hospitalidad era tan sagrada que más valía sacrificar la vida que deshonrar ese principio de hospitalidad. Y bueno, se cuenta la hospitalidad de un árabe que vinieron extranjeros a visitarle, hambrientos, y no teniendo nada que darles de comer, mató su bien preciado, que era su caballo, para poderles dar de comer. Lo único que tenía. Y para un árabe, un beduino, un bereber, pues eso era sacrificar lo máximo. Bueno, pues así era la hospitalidad que tenía, por ejemplo, que había aprendido Lot cuando llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra, a pesar de que había decaído espiritualmente a niveles muy bajos, especialmente su mujer y sus hijas en ese ambiente corrompido. Sin embargo, quiso hacer honor de hospitalidad cuando los varones, todos los varones de Sodoma, quisieron violar a los ángeles. Y él dijo, tomad mis hijas que son vírgenes, pero respetad a mis huéspedes. No queremos vuestras hijas, les queremos probar a ellos. Esto es terrible, ¿no? Esto me está recordando ahora la noticia de que está multiplicándose la viruela del mono y cómo han hecho una bacanal de homosexuales en Maspalomas. Y también una bacanal en una sauna gigante aquí en Madrid. Y qué curioso que el SIDA se manifestó con los homosexuales y de una forma tremenda. Yo creo que es una clara expresión de Dios contra algo que es contra la natura, ¿no? Y ahora pues hay una vez más. Entonces, ¿por qué no se habla de lo que implica? Implica la inmoralidad. La inmoralidad trae consecuencias, sin duda. Y bueno, pues la hospitalidad de Lot fue admirable en ese sentido, ¿no? Los ángeles, claro, vencieron, dejaron ciegos a todos y salieron con Lot y su mujer y sus hijas
y sabemos la historia, ¿no? La sentencia de Dios es muy grave contra aquellos que pretenden abusar del extranjero, de su debilidad, de estar, pues eso, desprotegido, de estar a lo mejor sin saber bien el idioma, sin conocer las costumbres, qué sé yo, un poco indefenso. Y así esa sentencia la expresa Dios en Deuteronomio 27, 19, de una manera rotunda. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Y dirá todo el pueblo? Amén. Decimos amén a eso. Vamos a ver, está hablando de maldito, es Dios mismo. Muchos se creen que Dios es tan bueno que no puede producir el mal, el castigo y la maldición a los perversos. Están equivocados. Dios da gracia o produce la desgracia. ¿Tú qué quieres? Dice, aquí he venido para ofreceros la vida o la muerte, la gracia o la desgracia, ¿qué escogéis? Entonces, esa es la palabra de Dios. Y fíjate qué sentencia, es una sentencia tremenda, tremenda. Malditos, fíjate. De maldición contra el que pervierta el derecho del huérfano, de la viuda y del extranjero. Y dirá todo el pueblo, amén. Y nosotros decimos, amén. Amén a la palabra de Dios. Lo siento mucho. Vamos a dejarnos de sentimentalismos buenistas, porque hay gente que se cree más buena que Dios. Pero no, Dios es juez y es justo. Y también hemos de decir que Dios pues quiere bendecir a todos los que están bajo maldición y librarles de esa maldición y salvarlos de sí mismos y de sus verdugos esclavizadores y engañadores. Leemos así en Números 15, 29 a 31. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro, es decir, por mal, ¿no? Por error, ¿no? Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así al natural como el extranjero, ultraja a Yahvé, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahvé y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Extranjeros, nativos, ciudadanos, da igual, delante de Dios a la caída le precede la soberbia. Al soberbio Dios le tumba. Quizá después de darle una o varias oportunidades de que reflexione y se arrepienta y aprenda algo de humildad. Pero si no, cuando vemos a alguien con esa soberbia de endiosamiento, ay amigo, si tenemos compasión oremos por él, porque su caída puede ser terrible, catastrófica, a lo mejor sin retorno. O puede ser que si oramos tenga una caída de quebrantamiento para que reflexione, como le pasó a Nabucodonosor en su soberbia, que cayó y acabó 7 años como un loco por los montes, igual que una fiera. Es terrible esa experiencia de quebrantamiento, de soberbio, ¿no? Pero cuidado con ceder a las invasiones también abominables de extranjeros blasfemos, o también la justicia es para todos igual, ¿no? Por lo tanto, si hay que hacer justicia para el que no es extranjero, también para el extranjero. O nacionales. Cuidado, porque vemos que Dios dice, bueno, a los soberbios nacionales, bueno, es que como tienen pasaporte nacional, solo están en su tierra, en su país, vamos a estos, vamos a darles manga ancha. No, pero a los otros vamos a la mínima que ahora es al revés, Miguel. Ahora ya es al revés. Ahora parece que el extranjero se empadrona antes que el nacional. El extranjero recibe todas las ayudas antes que el nacional, etcétera. O sea que, pero porque hay una perversión de la hospitalidad. Luego, en realidad, por
por ejemplo, ahora están empezando a parar la asistencia sanitaria, porque es una invasión tan grande, un gasto tan gigantesco, y porque... sí, pero la están parando los españoles. La están parando. A causa de los extranjeros, entonces... Claro, entonces... hay una cierta injusticia ahí también. Hay también cierta injusticia, pero mira lo que dice Primera de Reyes 11, del 1 al 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, Amón, Edom, Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Yahvé había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahvé, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahvé, y no siguió cumplidamente a Yahvé como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y hacían sacrificios a sus dioses. Y se enojó el Señor Yahvé contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Yahvé su Dios, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le había mandado Yahvé. Y dijo Yahvé a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Fíjate la maldición tan grande, ¿no? Un reino tan impresionante, con todo el éxito y las bendiciones de Dios, condenado a ser entregado a los enemigos o a los siervos, con gran derramamiento de sangre. Con gran derramamiento de sangre, guerra civil después, y todo pues por dejarse influir de los extranjeros en lo negativo. Escoger lo bueno de cada pueblo, de cada persona, de cada situación, desechar lo malo, pero dejar que las mujeres extranjeras le permitieran. Primero, llegar a tener 1000 mujeres hay que estar trasnochado en términos eróticos, sensuales y románticos. O sea, ahí se le fue completamente el cabezón y algo más, pero lo cierto es que encima las concesiones blasfemas de permitir brujerías, hechicerías, idolatrías, sacrificios humanos, porque a Moloch se le ofrecían sacrificios humanos. Exacto, a mujeres extranjeras, ¿no? Y bueno, pues qué triste que también eso está sucediendo en todo el mundo, porque viajan mucho los demonios, ¿verdad? Sean en cuerpos femeninos o en cuerpos masculinos, viajan y se expanden. Yo creo que hay exportación de demonios, sobre todo de países o de continentes en los que allí se multiplicaron de una manera terrible, ¿no? En seres humanos esclavizados, endemoniados o atados o embajadores del reino de Satanás, especialmente en los continentes como África, que ha exportado por todo el mundo el animismo, la macumba, el espiritismo, la brujería, el vudú, etc. Y bueno, pues llegó a puntos que en Haití vemos la desolación. En esa parte de la isla, Haití está desolada, es un desierto y una maldición total. Y en cambio la otra parte de la isla, República Dominicana, es el verdor. ¿Por qué? Porque en Haití la religión oficial es el vudú,
que es de lo más satánico que uno puede imaginarse. Y ahí está la falta de sabiduría de los gobernantes, que deberían decir, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a permitir que vengan extranjeros a establecer ritos satánicos, sacrificios y toda clase de abominaciones que perviertan a nuestros ciudadanos y que, bueno, desestabilicen totalmente nuestra convivencia y nuestra manera pacífica y próspera de vivir? Ese es el error que cometió Salomón, que le llevó a la ruina y destrucción de su reino, ¿no? Y cuidado, las puertas abiertas a los extranjeros que vienen en son de paz, pero cerradas a los que pretenden introducir sus abominaciones, sus crímenes y perversiones, ¿no? Y qué diferencia tan grande de la actitud de dos etnias expresadas en dos mujeres. En Ruth, moabita, gentil, y Noemí, judía. Y qué diferencia de actitud. Estas dos mujeres, que deberían de estar totalmente enemistadas, conforme a la ortodoxia judía especialmente, que racista, como vamos, ahí vemos a Pablo con ese racismo, creyendo que sirve a Dios y persiguiendo a sus propios compatriotas por haber aceptado al judío Jesús como su maestro y Mesías, a muerte. Entonces, ¿qué fanatismo es el religioso? Que es lo que antes dijimos y que produce uno de los racismos más terroríficos. Y sin embargo, estas dos mujeres, la suegra y la nuera, que pertenecían a dos etnias enemigas, sin embargo, tienen un pacto de amor, de unidad, de amistad a muerte. Ruth 1, del 15 al 18, leemos. Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Yahvé y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y ahí siguieron juntas hasta la muerte, y qué curioso que Noemí inspiró a Ruth para que se acercara a Booz, y pariente, y Booz la tomó como esposa, y de esa relación nacería como descendencia el Mesías, Jesús. Primero David, y posteriormente, en la línea genética clara, el Mesías eterno y único Salvador, Jesús, Yeshua. Y pues la única perfecta unidad entre dos pueblos, entre dos razas, entre naciones, etnias y culturas e ideologías diferentes, la da Cristo. Así es. Solo Jesucristo puede unir lo que normalmente en la sociedad se llama irreconciliable. El Señor quita todas las diferencias carnales, banales, engañosas, orgullosas, y produce el cemento del amor divino que funde a las personas en esa unidad de Dios, sin acepción de raza, de origen, de cultura. Sí, hay algo que nos une a todos, hemos sido pecadores y somos pecadores. Eso sí que nos tiene unidos a todos, pero no lo reconocen la mayoría. Decir, no, pecador es aquel, aquel es el pecador, no como aquel publicano que está allí dándose golpes en el pecho. Yo soy bueno, y diezmo y ofrendo. Eso es terrible, ¿no? Pero esa actitud no solamente está en el orgullo religioso, que produce el racismo religioso, sino está en los políticos que se creen que son los salvadores del país. Y oye, es que estoy viendo cosas que dices, ¿esto qué es? Este hombre
o estas personas, esta mujer, este hombre, o se engañan de tal manera a sí mismos que se creen toda la mentira y están tan ciegos y tan endiosados que no se dan cuenta. Están bien dirigidos, cariño. Están bien dirigidos. Están muy bien por el dirigidos. príncipe de las tinieblas. Sí, y además claro, muy bien aleccionados y saben muy bien cuál es su ruta. Por eso leemos Efesios 2, del 11 al 22, esa unidad que produce Cristo y que rompe todas las barreras y diferencias entre los seres humanos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En esa cruz mató las enemistades, ¿verdad? Amén. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un pueblo, una sola familia, un templo, una iglesia. Eso es lo que Jesucristo, como dice Juan 17, oraba al Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Judíos y gentiles unidos en la misma fe, una sola fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma doctrina, no la de las religiones que se enfrentan y que no quieren de ninguna manera renunciar a esos prejuicios ancestrales y, bueno, absurdos, porque van en contra, en muchos casos, de la verdadera palabra de Dios, sino el amor que reina sobre todo y que funde y hace desaparecer cualquier diferencia. Ese es el gran milagro que Pablo anhelaba con toda su alma. Judíos y gentiles en un solo pueblo de Dios, una sola familia. Y es que el mundo se divide en dos pueblos, judíos y gentiles. Todos los demás que no son judíos son gentiles. Y lo que quiere Jesús y vino a hacer es esa unión absoluta de formar su familia eterna y un pueblo santo escogido y apartado para él. Así podemos afirmar lo que dice Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esa es la unidad del amor, de la familia, y que rompe todas las diferencias, incluso ese gran problema feminista y machista y toda esta historia que está, bueno, pues produciendo una estrategia de distraer
a la sociedad. Y de destruir la familia. Y destruir la familia, y separar, dividir, y enfrentar. Llevar a las mujeres a odiar a los hombres. Y a los hombres a odiar a las mujeres. Pues todos estamos apañados. Ni hombre ni mujer. Para Cristo Jesús somos uno en su amor, en su sacrificio, en el derramamiento de su sangre, en su poder. ¿Quieres esa unidad para ti y no aceptar que nadie te limita de ningún ser humano? Bueno, salvo que Él no quiera de ninguna manera tener amistad verdadera por el amor de Cristo, entonces en tu corazón que no haya nunca enemistad hacia nadie y que lo bendigas, aunque no tengas comunión con Él, ni debas tenerla, probablemente, pero que seamos uno en Cristo Jesús, el único que puede unirnos de verdad en el matrimonio, en la familia y en la fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el reflejo que pones delante de nosotros, ese espejo en el que podemos vernos y somos reflejadas nuestras malas actitudes, Señor, y queremos pedirte perdón por tantas veces que realmente nos falta ese amor y esa compasión, pero tú eres poderoso para ayudarnos y para llevarnos, Señor, a manifestar cada vez más, Señor, ser reflejos tuyos de tu amor y de tu compasión por el ser humano, identificándonos con el necesitado, identificándonos con el quebrantado, identificándonos, Señor, como tú dices, llorando con el que llora y sufriendo con el que sufre, Señor, porque nos vemos también reflejados, igual que tú te viste reflejado y te hiciste tan semejante a nosotros, te compadeciste tanto, Señor, que te hiciste hombre para sufrir por nosotros y pagar nuestras culpas, Señor. Gracias. Te pido perdón por este país también, por tantas manifestaciones de antisemitismo, Señor, en la historia, incluso en la Iglesia. Señor, ten misericordia y danos tu amor y tu compasión y ayúdanos a seguir adelante reflejando tu amor y reflejando, Señor, tu verdadero evangelio y el reino de los cielos en medio de nosotros. Gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Pues a la paz de Dios en Cristo Jesús, gracias por haber estado con nosotros. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor los bendiga.